Muy agradecido también con toda esta oportunidad de compartir con la audiencia este estudio bíblico profético titulado La generación de la higuera. Este estudio lo hemos partido en 3 secciones, en 3 bloques. La primera se titula Premisas, la segunda sección se titula Brotes y la tercera ya pasamos directamente a las conclusiones. Comienzo con un pequeño recuento o contexto histórico para que nos podamos situar en los tiempos del Reino Unido de Israel, que tuvo 4 reyes, Saúl, Isboset, David y Salomón. Luego de Salomón, el reino se dividió en 2 partes, los reinos del sur, el reino de Judá, que tuvo también 20 reyes después, y el reino del norte, el reino de Israel, que también tuvo 20 reyes. Históricamente hay 2 sucesos que son muy relevantes en cuanto a este estudio. Las tribus del norte fueron deportadas a Siria y nunca regresaron. La mayor parte de estas personas se dispersaron por todo el mundo, pero principalmente en Europa. De ahí vinieron también a América con la colonización y nosotros somos descendientes de las 10 tribus del norte. En cambio, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron deportadas a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia y después sí regresaron a su tierra. Este va a ser como el contexto básico histórico que nos va a permitir enmarcar este estudio. Y pasamos a brevemente comentar de dónde salió la inquietud de estudiar las profecías y la manera tan precisa con la que Dios gobierna el mundo y escribe la historia. Comencemos primeramente en ver qué fue lo que nos dijo Jesús sobre su segunda venida. Si analizamos con detenimiento la Biblia, vamos a ver que Él utiliza 3 palabras clave. Él repite que el día y la hora no lo sabe nadie. Él también utiliza la palabra momento. El momento exacto de su venida no lo conocen ni siquiera los ángeles del cielo. Y eso tiene sentido, porque si se pudiera demostrar la fecha exacta de la segunda venida de Jesús, la gente podría caer en la tentación de postergar su conversión hasta el último momento. Dios no quiere que sepamos la fecha exacta de su segunda venida. Lo que quiere es que permanezcamos en vela y no posterguemos nuestra conversión. Entonces, es un hecho que el día y la hora no lo sabe nadie y no debemos ni siquiera intentar determinarlo. Pero eso no significa que no podamos saber nada sobre la segunda venida de Jesús. Simplemente vamos a demostrar que sí se puede determinar el año de la venida de Jesús con un rango de fechas bastante preciso. Les pido notar lo siguiente. Los discípulos le preguntan a Jesús sobre el tiempo de su segunda venida y Él da una respuesta. Si Él no hubiera querido que supiéramos nada de su segunda venida, Él los hubiera podido regañar o al menos exhortar a no hacer esa pregunta. Pero vamos a ver que Jesús sí responde a sus discípulos cuando le preguntan sobre su segunda venida. Comienza con una pregunta de los discípulos, una pregunta doble. Ellos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? 2 preguntas en una. Veamos la respuesta de Jesús. Él responde con la parábola más corta en el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la Biblia que utilicemos. Y dice simplemente así, de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotas, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola. Y después añade, así también vosotros cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De modo que Él sí da una respuesta a sus discípulos, pero la da en clave. Esa parábola, esa profecía está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. Para comprender esta respuesta que está dada en clave, tenemos que responder 4 cosas. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con la higuera? ¿Cuáles son los brotes referidos? ¿A qué generación se refiere Jesús? ¿Y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico? Si damos respuesta formal y bíblica a estas 4 preguntas, podemos determinar el tiempo o momento histórico de la segunda venida de Jesucristo o parusía. En este programa vamos a demostrar bíblicamente que la parusía o segunda venida de Jesucristo tiene que ocurrir necesariamente antes del año 2028.
Podría suceder unos pocos años antes, pero en ningún caso después, tal y como fue preanunciado directamente por Jesucristo, el Verbo encarnado, en sus discursos escatológicos que podemos ver en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Para poder demostrar esto, es necesario primero exponer 8 premisas bíblicas que soportan y sustentan esta importante afirmación. Primera premisa: la higuera es el pueblo de Dios. En la Biblia, la higuera representa al pueblo de Dios. Se puede observar cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en numerosas oportunidades Dios establece esa semejanza. Por ejemplo, en Jeremías 24, vemos que Dios le da a este profeta una visión en la cual el pueblo eterno es representado por 2 canastos de higos, uno con higos buenos y otro con higos tan malos que no se pueden comer de puros malos. En Jeremías 8 estaba profetizado que un día Dios no encontraría frutos de santidad en su higuera. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 21, día en que Jesús, sintiendo hambre, se acercó a una higuera y al no encontrar frutos la maldijo. No se refería a hambre del estómago, sino a su deseo de frutos de santidad, los cuales no encontró en su tiempo entre su pueblo. Segunda premisa: contrato de Dios con la higuera. Para entender bien los plazos que determinan el cumplimiento de las profecías que sustentan este estudio, es indispensable conocer bien la terminología bíblica y los distintos modos de medir el tiempo profético. También es necesario conocer el contrato de Dios con su pueblo, dado a través de Moisés antes de ingresar a Canaán, la tierra prometida. Nos referimos al contrato que sustentó la primera alianza, por medio del cual Dios dejó claro las bases de comportamiento que nos llevarían a alcanzar las bendiciones divinas o bien a padecer todas las consecuencias de nuestra maldad. Este contrato o primera alianza, que se encuentra completo en el libro del Levítico, capítulos 25 y 26, nos deja ver, entre otras cosas, que si el pueblo de Dios no se enmienda después de un castigo, este castigo se multiplicará por 7. Tercera premisa: un tiempo es un año profético de 360 días. Un tiempo en la Biblia es un año profético de 360 días. Este a su vez consta de 12 meses de 30 días cada uno. Esto es muy importante comprenderlo bien, pues las principales profecías para el final de los tiempos están dadas justamente en tiempos y no en años hebreos que son de 354 días, ni en años gregorianos que son de 365 días. Cuarta premisa: una semana de años son 7 años proféticos. Otras importantes profecías bíblicas están fijadas en semanas de años. Una semana de años son 7 tiempos, es decir, 7 años proféticos de 360 días cada uno. Quinta premisa: un día simbólico es un año profético. Un día simbólico equivale a un año profético. Esto se da cuando Dios explícitamente nos dice que debemos pagar un año por cada día de castigo. Esto aplica especialmente en casos en los que el contrato se aplica no a una sola persona, sino a todo un pueblo. Sexta premisa: una generación son 70 a 80 años. Una generación desde el punto de vista bíblico equivale a un plazo de 70 a 80 años, como se muestra en el Salmo 90. Sobre la base de estas premisas, demostraremos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede ocurrir después del año 2028, según lo profetizado por Él mismo, quien es la palabra de Dios venida en carne. Premisa A: no estructural. Israel es el reloj profético de Dios.
La higuera, que bíblicamente representa el pueblo de Dios, es bien llamada el reloj profético de Dios, pues marca cronológicamente para el mundo, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación. Todo el acontecer de la humanidad está, por lo tanto, estrechamente unido a la historia de Israel, el pueblo de Dios, y esto incluye la historia futura, es decir, lo que está profetizado y que todavía no ha sucedido. Aunque seamos cristianos católicos, no podemos perder de vista lo que acontece a Israel y a Jerusalén, pues todo lo que vamos a vivir en los próximos años está fuertemente vinculado a lo que ocurra a dicha nación y a su ciudad santa. Premisa B, no estructural. Una tarde y mañana es un año solar de 365 días. Hay una única profecía bíblica sobre el fin de los tiempos que no está dada ni en tiempos ni en semanas de años. Se trata de la profecía de Daniel capítulo 8 sobre la batalla de Isos, en la cual se anuncia la recuperación de Jerusalén en 1967. Esta profecía fija plazo en tardes y mañanas, que equivalen a días solares, y estos a su vez a años solares de 365 días, por tratarse de días simbólicos. Gracias a la parábola de la higuera, que podemos ver en Mateo 24, dada por el mismo Jesucristo, podemos demostrar bíblicamente que la parucía o segunda venida de nuestro Señor no puede darse después del año 2028, pues de otra manera Dios se contradeciría a sí mismo, lo cual es imposible. En dicha parábola, Jesús anuncia que los brotes de la higuera anteceden a su segunda venida y afirma que todo sucederá antes de que pase dicha generación, es decir, la generación en la que comience a brotar la higuera. Incluso se nos da una clave adicional, pues antes de que broten las hojas, las ramas deben ponerse tiernas, como base para que las hojas puedan comenzar a brotar. Las ramas se pusieron tiernas gracias a la Primera Guerra Mundial, la cual llevó al fin del Imperio Otomano. Esto sentó las bases para que el gobierno británico pudiera emitir lo que se conoce como la Declaración de Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, la cual consistió en una declaración de apoyo al pueblo judío para que pudiera establecer un hogar nacional en la región de Palestina. La Declaración de Balfour sentó las bases para que, 31 años más tarde, se pudiera dar el primer brote de la higuera, el cual consistió en la resurrección de Israel como nación. Ese día se cumplieron varias profecías bíblicas, como por ejemplo la de Isaías 66:8, quien había predicho que ocurriría en un solo día así. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos. Por su parte, el profeta Ezequiel, en capítulo 36, versículo 24, habría anticipado que los reuniría de todos los países para regresarlos a su suelo. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. También Ezequiel, en capítulo 37, versículos 21 y 22, anunció que los dos reinos de Israel y Judá serían reunificados. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. Pero la profecía que constituye una premisa estructural es la de Ezequiel capítulo 4, verso 3, la cual predijo la fecha en la que esto ocurriría, partiendo de la fecha en que inició el castigo del pueblo judío con el exilio a Babilonia. Dicho castigo inició con Nabucodonosor II, rey de Babilonia, quien destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, llevándose como cautivos a buena parte del pueblo. Así dice esta profecía de Ezequiel 4, versos 1 al 4. Es una señal para la casa de Israel.
acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de 390 días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho y llevarás la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Yo te he impuesto un día por año. Esta profecía anuncia un castigo de 430 años, de los cuales 70 se cumplieron con el exilio en Babilonia. Luego del decreto de Ciro II el Grande, que permitió a los judíos regresar a su patria, debían restar solo 360 años de castigo. Pero como se ve claramente en la confesión hecha por el profeta Daniel, el pueblo no se convirtió a pesar de los primeros 70 años de castigo, sino que prosiguieron incumpliendo los mandamientos de Dios. Así lo confesó el profeta Daniel en 9:13. Según está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido, pero nosotros no hemos aplacado el rostro de Yahvé, nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y aprendiendo a conocer su verdad. Por este aferrarse a su iniquidad, el castigo fue septuplicado y los 360 años restantes de castigo pasaron a ser 2520 años de castigo. Partiendo del año 537 a.C., en que terminó el cautiverio en Babilonia, los 2520 años se cumplen en 1948. Además, esto ocurre con absoluta precisión, pues el 14 de mayo de 1948 se cumplieron exactamente 907.200 días desde el día en que Zorobabel partió hacia Jerusalén con 42.360 judíos, lo cual está narrado en el libro de Esdras, capítulo 2. El segundo brote de la higuera estaba profetizado en Daniel, capítulo 8, donde se da el plazo para la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurrió en 1967, partiendo de otro hecho histórico, que fue la batalla de Isos entre Darío III Codomano y Alejandro Magno. Se cumplen exactamente 839.500 días desde dicha batalla ocurrida el 5 de noviembre del año 333 a.C. hasta el 10 de junio de 1967, día en que terminó la Guerra de los 6 días, en la cual Israel derrotó a los 4 países árabes que se unieron en su contra, lo que le permitió anexarse Jerusalén. Contando una generación, es decir, 70 a 80 años desde el primer brote de la higuera, que fue la resurrección de Israel como nación en 1948, se llega a la década que va de 2018 a 2028. Esto es lo que se puede llamar la generación de la higuera, es decir, la generación de los nacidos en el año del primer brote, o sea, 1948. Como Jesucristo afirmó que no pasará la generación esta hasta que todo suceda, se demuestra bíblicamente que tanto la gran tribulación como la parusía predichas en Mateo 24 ocurrirán antes del año 2028. Este estudio bíblico profético demuestra que con la parábola de la higuera, dada por Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos saber con certeza que la segunda venida de Jesucristo será antes de que finalice el año 2028. Esto se puede saber hoy en día a la luz de los acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XX y que hoy identificamos claramente como el momento en que las ramas de la higuera se pusieron tiernas y los momentos en los que se dieron el primer y segundo brote profetizados.